Me crié en una religión secreta. Nuestros miembros aprendieron a viajar entre dimensiones. Siempre supe que mi familia estaba metida en cosas raras. Nunca celebrábamos Navidad, Pascua, ni siquiera esas fiestas inventadas como el Festivus. No, nuestra fecha importante era el Obertide, en la primera luna llena después del solsticio de verano. Mis papás me lo repitieron hasta el cansancio, nosotros éramos Reepiners, los pocos místicos que quedaban de un camino antiguo. Los Reepiners dedicaban su vida a viajar. Pero no me refiero a viajes comunes, sino a otros mundos, incluso a otros universos. Muchos morían en el intento, y a veces los que regresaban lo hacían totalmente locos, balbuceando cosas sin sentido. Algunos hasta se arrancaban los ojos, como si quisieran dejar de ver los horrores que habían presenciado. Mi padre no tenía un gran rango dentro de los Reepiners, pero sí era de los viajeros más experimentados del mundo. Los hijos varones de los líderes solían acompañarlo al bosque y a las cuevas antiguas cerca de nuestra casa, donde él les mostraba cosas inimaginables. Recuerdo a uno de esos aprendices, un chico impulsivo de unos 17 años, que regresó con el cabello totalmente blanco después de pasar una sola noche en las cuevas con mi papá. Cuando le pregunté qué había pasado, él solo me dedicó una sonrisa enigmática y se alejó sin decir nada. En mi propio cumpleaños número 17, que fue hace unos años, me tocó seguir a mi padre al bosque antes del atardecer. El destino era la cueva Oyowead, a unos 16 kilómetros de caminata desde el área de estacionamiento. Mi papá encontró el camino de tierra y se detuvo en una pequeña curva. El vecino más cercano vivía a kilómetros de ahí. No llevamos celulares ni provisiones. Ni siquiera un cuchillo. Llevábamos horas caminando. Sentía cómo las ampollas empezaban a formarse en mis pies y el sudor me corría desde la frente hasta la barbilla. Los insectos zumbaban y chillaban entre los helechos y árboles, y una nube de mosquitos nos seguía a donde fuéramos. El aire mezclaba olor a flores con el aroma a pinos. Fuera de los insectos, el bosque era hermoso y tranquilo. Finalmente, mi padre rompió el silencio. ¿Tienes miedo?, me preguntó. Lo miré de reojo. Sus ojos grises y extraños me observaban con intensidad, casi analizándome. Parecía que dentro de ellos había energía chisporroteando. Se veía más joven de lo que realmente era, fuerte y bien formado, con músculos que hablaban de toda una vida de trabajo. Aunque estaba en sus 50s, apenas tenía arrugas y casi nada de canas. Esos son ojos que han visto más allá, pensé. Esos son ojos que han visto otros mundos. La luz que brilla en ellos debe ser sagrada. Debe ser la luz de 1000 universos distintos. ¿Viajar de verdad trae iluminación, pa?, le pregunté. Él se encogió de hombros, mirando al frente otra vez. Puede que sí, puede que no. La iluminación ya está aquí en cada momento, igual que la misma mente inmortal que está presente en todos los universos, o la misma alma eterna que vive en cada segundo de tu vida. Viajar a otros espacios puede ayudarte a ver que esa conciencia eterna está en todas partes, como esa mente infinita se extiende por todo. Es más bien un despertar más profundo, que te da la sabiduría suficiente para ver que lo eterno ya está aquí. Pero no me respondiste la pregunta. Sí, dije, tengo miedo. Ya casi oscurecía cuando llegamos a la cueva. Mi padre había estado callado casi todo el camino. Ahora, mientras se agachaba frente a mí, noté lo que parecía un pequeño espejo de mano envuelto en un paño, guardado en su bolsillo trasero. ¿Qué traes ahí?, pregunté. Siempre cargo el espejo negro, dijo. Lo usamos para entrenar a los jóvenes, para abrirles la mente a la idea de viajar, para mostrarles un poco de lo que hay allá afuera, esperando a quienes tienen coraje y fanatismo de su lado. La cueva era fresca, casi refrescante. Había antorchas encendidas a lo largo de las paredes, aunque no sé en qué momento las prendieron. El eco de lo que parecía un arroyo corría entre las cámaras rocosas, y el aire olía a agua lejana mezclada con humo de antorchas. ¿Vi el espejo rojo?, susurré. Había escuchado rumores sobre él, pero vagos y contradictorios. ¿El espejo rojo? De eso casi no se habla. El sumo sacerdote Arkovich se encarga de él la mayor parte del año. Dice que intenta hacerlo dormir. Según él, la oración y la meditación parecen calmarlo. Pero a veces despierta. Te contaré una historia mientras caminamos, así el tiempo pasa más rápido. Su voz se quebró un poco al decir esto. En la luz parpadeante, su rostro se veía más serio, más duro. Sus ojos grises me mostraban al viajero que en verdad era, un hombre con un núcleo de hierro, tan valiente que parecía rozar la locura.
Soltó un suspiro casi inaudible y comenzó el relato. El sumo sacerdote Arkovich recibió los 3 espejos de una forma bastante extraña. Estaba en un retiro de meditación, durmiendo al aire libre, bebiendo agua de los arroyos, comiendo helechos, hongos y lo que encontrara. La primera noche, despertó con una pila de ardillas muertas al lado de su cabeza. Tenían el cuello roto y estaban apiladas formando una pequeña pirámide. La segunda noche intentó mantenerse despierto, pero tras horas de vigilia perdió la batalla. Dice que se quedó dormido apoyado en un árbol. Cuando despertó, estaba rodeado por una montaña de zapatos, cientos de ellos. Cuando se alejaba del lugar para buscar comida o agua, esas pilas desaparecían en un abrir y cerrar de ojos, como si nunca hubieran estado ahí. Y no había rastro de nadie en el bosque. Estaba a casi 20 kilómetros de la carretera, perdido en un sendero de ciervos. No iba a dejarse asustar por trucos infantiles, me dijo. Así que se quedó una noche más. Esa vez, contó mi padre, Arkovich despertó y encontró una caja negra junto a él. La abrió esperando ver la cabeza de un animal o alguna porquería parecida, pero en lugar de eso encontró 3 espejos extraños. Los tocó uno por uno, el blanco, el rojo y el negro, y luego los sacó. Se fijó en el rojo. Decía que en realidad no reflejaban casi nada, parecían piedras pulidas incrustadas en marcos, inútiles como espejos de verdad. Estaba convencido de que eran espejos de mano, pero ¿quién reemplazaría el cristal por una roca apenas brillante, con runas grabadas? Y entonces le cayó la idea, había escuchado de chamanes que hacían objetos parecidos, espejos rituales para viajes psicodélicos o experiencias místicas, como los chamanes africanos con la enredadera de iboga. Cuando miró dentro, dijo que las runas empezaron a brillar. Emitían una luz roja que se le metió directo en la cabeza. Intentó cerrar los ojos, pero aunque los apretara con fuerza, lo único que veía eran túneles girando de luz roja. Y entonces, desapareció. Cuando viajamos, hijo, tú sabes que escuchamos ese zumbido. Cada vez que cruzas universos, solo puedes oír ese sonido agudo e insoportable que hace vibrar tus dientes y te llena los ojos de lágrimas. Asentí. Yo ya había hecho proyecciones astrales y sueños lúcidos, pero para los Reepiners eso era un juego de niños, nada serio. Lo avanzado era viajar con el cuerpo entero. Ese era el camino hacia la liberación. La iluminación era la meta, y ver la verdadera naturaleza de las cosas por medio del viaje era nuestra senda principal. Pero los ancianos de la religión también me habían advertido, era aterrador, y cualquiera que viajara con el cuerpo podía morir si algo de esos mundos extraños lo atacaba. Arkovich decía que ese zumbido fue lo más fuerte que había escuchado en su vida. Pensaba que la cabeza le iba a estallar. La luz roja lo cegaba, pero sintió que flotaba. Hasta que la luz se fue alejando y abrió los ojos. El sonido poco a poco desapareció, y al mirar alrededor se dio cuenta de que estaba en una jungla extraña, todavía con el espejo rojo en la mano. Solo que ahora las runas ya no brillaban, y el espejo parecía otra vez un simple adorno inútil. Los árboles de esa jungla se alzaban decenas de metros sobre él, con troncos amarillos y resbaladizos, y ramas finas que se extendían de forma rara. A su alrededor crecían helechos más altos que un hombre. Apenas podía ver entre la vegetación densa. No había cantos de aves, ni insectos, ni animales. Entonces escuchó un crujido, un leve movimiento. Al voltear, alcanzó a ver una figura roja como la sangre metiéndose entre los helechos. Arkovich corrió. Corrió por su vida. No sabía en qué mundo estaba, pero sí sabía cuándo lo estaban cazando. Escuchaba más de esas cosas, alcanzaba a ver destellos de esa piel roja brillante. Hasta que una saltó directamente frente a él. Medía más de 3 metros, decía. De la parte superior de su cabeza ovalada brotaban docenas de ojos negros en tallos. Sus patas eran largas y delgadas, como las de un velociraptor, y sus brazos terminaban en garras afiladas como cuchillos. Abrió la boca mostrando hileras de dientes cerrados, y desde un saco anaranjado que se inflaba en su garganta le escupió algo. Chorros pegajosos de telarañas blancas lo envolvieron en segundos, atrapándole las piernas. Y luego escuchó a docenas más cerrándose a su alrededor, listos para destrozarlo. Esos eran los depredadores máximos. Fue un tonto por no haber entendido antes porque no se escuchaban animales, toda la vida de esa zona había huido o guardado silencio al detectar la presencia de esa manada. El más cercano se inclinó sobre él, siseando, con la baba plateada goteando de su barbilla puntiaguda. Arkovich levantó el espejo rojo. Por instinto trazó con sus dedos las runas, rezando que reaccionara.
Y de golpe, se encendió. La luz roja lo cegó otra vez, sintió que flotaba, escuchó el zumbido, y despertó en su casa, a casi 30 kilómetros de donde había estado apenas unos minutos antes, todavía envuelto en telarañas. Mi padre se detuvo frente a mí. Habíamos llegado a una curva muy cerrada dentro de la cueva, con rocas saliendo de ambos lados que la volvían estrecha y sofocante. Tuve que girar mi cuerpo para pasar. Vi a mi papá atorándose un poco más con su cuerpo más grande, raspándose y sudando, pero al final logró atravesar. «Wow», dije. «¿Y a dónde crees que fue?» Mi padre se encogió de hombros. «Hijo, los espejos pueden mandarte a cualquier lugar, en cualquier momento. Pero el espejo rojo en particular suele mandar a los viajeros a los peores sitios, donde hay depredadores o demonios esperándolos. Otras veces, la gente termina en planetas casi muertos, donde extraños seres encapuchados flotan entre la niebla. El hijo de Arkovich usó el espejo rojo, y nunca regresó. El espejo simplemente apareció otra vez en la oficina de Arkovich después de que su hijo llevara 3 días desaparecido. Nadie sabe a dónde fue, y no queremos seguir perdiendo gente así. Y ahora hemos llegado, concluyó mi padre. Miré alrededor, frunciendo el ceño. Para mí, parecía solo otra parte de la cueva. Pero entonces lo vi. Por el rabillo del ojo, una de las paredes parecía brillar. Al acercarme y tocarla, noté que estaba caliente, mucho más que las demás piedras. Era un espacio del tamaño de una puerta. «Sí, hijo», dijo mi padre, «ese es el portal por donde te enviaremos. Tu prueba de madurez será ver a dónde te lleva el espejo negro. Si el espejo rojo se llevó a Arkovich sin puerta, ¿por qué necesitamos esta?», pregunté. Mi padre se inclinó hacia mí. «Para que no reaparezcas 30 kilómetros más lejos, en el fondo de un lago, o a miles de kilómetros en el cráter de un volcán», me dijo. El corazón me latía con fuerza y el estómago me dolía. Estaba dudando. «Está bien, hagámoslo», dije. «Veamos a dónde me lleva el espejo». Él asintió y sacó las cosas para el ritual. Con una oración a la mente eterna, me entregó el espejo. Se sentía mucho más pesado de lo que parecía. Además, estaba tan frío como la muerte. Apenas lo toqué, las runas se encendieron, cegándome. Un resplandor blanco puro salió de ellas, y el brillo del portal se volvió tan intenso que vi chispas y electricidad saltando en el aire. Entonces, la pared se abrió. Se me erizó todo el cuerpo al ver aquello, como si estuviera parado justo debajo de un rayo a punto de caer. El zumbido era lo único que escuchaba. Con el espejo apretado en mis manos, avancé y crucé el umbral. Al instante, todo se volvió negro, y tanto el zumbido como la electricidad se desvanecieron. Abrí los ojos en un lugar extraño. El sol me calentaba la piel, y el viento soplaba tan fuerte que, en las ráfagas más intensas, apenas podía mantenerme de pie. Miré alrededor y vi montañas con hierro y otros metales asomando, formando bloques filosos e irregulares en la base. Las cimas desaparecían bajo nubes amarillas y densas, estratificadas, que tapaban el cielo por completo. Incluso el sol era apenas un círculo anaranjado y difuso detrás de esa capa impenetrable. No sabía hacia dónde ir. A simple vista, casi no había señales de vida en ese planeta, salvo un musgo marrón que crecía al pie de las montañas. No podía pedirle ayuda ni a mi papá ni al espejo. Y fue entonces cuando lo escuché. Al principio pensé que era parte del viento, pero pronto me di cuenta, sonaba más a un gorgoteo y a gritos. Con horror entendí que estaba en inglés. «Ayuda», dijo la voz. «Por el amor de Dios, ayúdame antes de que regrese». Seguí el sonido hasta rodear unas rocas de unos 6 metros de alto y encontré a un hombre tirado en el suelo, ensangrentado, sin una pierna. Levantó la cabeza al verme, y lo reconocí de inmediato. Era el hijo del sumo sacerdote Arkovich, el que había desaparecido hacía tiempo. Cuesta admitirlo, porque estaba casi irreconocible con el cabello grasiento, la piel llena de heridas y la ropa hecha jirones, pero su rostro, sus ojos, seguían siendo los mismos. Era Alaric Arkovich. «Está bien», le dije inclinándome. «Te sacaré de aquí. Todo va a estar bien». «No», respondió, agitado. «Ya viene de nuevo. Tenemos que irnos ya». Miró detrás de mí, y sus ojos se abrieron como platos. «Oh, Dios, ya es demasiado tarde». No tenía armas, ni siquiera una idea clara de dónde estaba. Pero giré la cabeza, dispuesto a enfrentar lo que fuera que habitaba este mundo, lo que fuera que le había arrancado la pierna a este pobre hombre.
Y cuando lo vi, solté un grito desgarrador. Al principio parecía la sombra de una mano gigantesca que se extendía sobre la tierra dura y desierta de aquel planeta. Pero estaba vivo. Era la sombra de un ser enorme, una criatura arácnida que avanzaba hacia nosotros a toda velocidad. «Dios, sácame de aquí», chilló Alaric, su voz resonando por todo el cañón. Las mandíbulas monstruosas del ser se abrían y cerraban sin parar, cada vez más rápido, como si ya pudiera saborear la carne blanda de su presa. Sin pensar, tomé la mano extendida de Alaric e intenté arrastrarlo, aunque sabía que no había forma de escapar corriendo de ese monstruo negro. Se alzaba más de 6 metros sobre nosotros, con una docena de patas afiladas que se clavaban como lanzas en el suelo cada vez que avanzaba. Saqué el espejo negro de mi bolsillo y grité con todas mis fuerzas. «Por favor, te lo ruego, Dios, el Ober, el que todo lo ve, sácame de aquí». Intenté mirar el centro de esa corriente eléctrica hipnótica que recorría la superficie del espejo liso y oscuro. Al principio, nada pasó. Mi corazón se aceleró, y un pensamiento se repitió una y otra vez en mi cabeza: voy a morir aquí. Voy a morir en este mundo extraño. El espejo me falló. Se burla de mi desesperación. Pero no, ese era el espejo rojo, el que había condenado a Alaric. El espejo negro no podía abandonarme, ¿verdad? Tal vez lo mío había sido un error, un desvío, una casualidad, pero estaba en lo que parecía una tierra alterna, un desierto habitado por insectos gigantes. Y entonces, el espejo cambió. Runas que antes no estaban ahí empezaron a brillar. Corrí lo más rápido que pude, arrastrando al hombre herido conmigo, rezando para que el espejo reaccionara a tiempo. Sentí que la mano de Alaric temblaba, sacudiéndose con movimientos bruscos y desesperados, como tirones que me jalaban en distintas direcciones. Aún así, no desvié la vista del espejo. Y en cuestión de segundos, me estaba transportando. La luz me cegó y el zumbido llenó mis oídos. Esa misma sensación de siempre, al atravesar mundos. Pero esta vez, mi corazón se llenó de orgullo, lo había logrado. Había salvado al hijo de Arkovich. Cuando recuperé la visión, estaba de vuelta en la cueva Oyowead. Mi padre esperaba ahí. Su rostro se veía inexpresivo, sus ojos apagados, como si no me reconociera. «Padre», grité. Volví. Y no vas a creerlo, encontré al hijo de Arkovich, a Alaric. Lo traje de vuelta. Me invadió una energía enorme, pero entonces el zumbido del portal en la cueva se metió en mi cabeza como un cuchillo. Sentí que me iba a desmayar. Respiré profundo y lento, me dejé caer al suelo y, aún con la mano de Alaric en la mía, traté de recuperar fuerzas. Mi padre me miraba pálido, con la boca entreabierta en un gesto de puro horror. Me giré, esperando ver el cuerpo inconsciente de Alaric, pero lo único que tenía en la mano era un brazo cercenado, con el hueso sobresaliendo entre la carne ensangrentada. Entonces sí me desmayé, y todo se volvió negro. Desperté con la sensación de agua fría y limpia en la lengua. Alguien me sostenía la cabeza y me acercaba un vaso metálico, vertiendo agua de un arroyo directo en mi boca. Me refresqué de golpe y abrí los ojos. Gracias a Dios, ya no estaba sujetando el brazo mutilado de aquel hombre. «Bueno, supongo que ya sabemos qué le pasó a Alaric», dijo mi padre. «Debió haber usado el espejo rojo. Apostaría a que el espejo volvió sin él, abandonándolo en algún mundo infernal, quizá de noche, cuando los demonios de ese lugar están más activos. No sería la primera vez que el espejo rojo actúa con esa traición. No puede dejarte si lo mantienes siempre encima, pegado a ti, pero si caes mientras corres y el espejo sale volando», se encogió de hombros, «puede decidir regresar solo a la Tierra Prime». Ese era el nombre que los Reapiners le daban a nuestra Tierra normal, la del año 2023, donde la gente construía ciudades y vivía su vida común. Era el punto de partida de todos los viajes, al menos hasta donde yo sabía, a menos que existieran Reapiners en otros mundos o que hubieran logrado convertir a alguna de las criaturas extrañas que encontraban en el camino. «No sé si era un mundo infernal», le respondí, pero aquello parecía un desierto sin fin lleno de insectos rabiosos gigantes. El monstruo era del tamaño de un elefante pequeño, y más rápido que cualquier animal que haya visto en mi vida. «Bear Arkovich no va a tomar bien esta noticia», dijo mi padre. En el fondo, todavía guarda la esperanza de que su hijo regrese, quizá con historias salvajes de otros universos. Pero debemos ir con él de inmediato y decírselo. Lo que haga después ya será decisión suya. Así que volvimos caminando hasta el auto, en silencio casi todo el trayecto.
Yo iba perdido en mis pensamientos, repasando mi primera y horrorosa experiencia viajando. Había escuchado historias de los Reapiners mayores. Decían que los universos eran infinitos, los mundos interminables, tierras cubiertas de agua, desiertos eternos, planetas orbitando estrellas muertas o agujeros negros en la fría oscuridad del espacio. Algunos también hablaban de mundos celestiales, donde los seres vivían de pura dicha y luz, donde cohetes llevaban a los habitantes a otras galaxias en segundos. Y donde la muerte y la enfermedad casi habían desaparecido gracias al avance de la tecnología. Describían ciudades hermosas flotando entre las nubes, con torres de plata de kilómetros de altura. Y ascensores que te llevaban más allá de la atmósfera para contemplar el universo sin aire que distorsionara las estrellas infinitas. Esos pensamientos me cruzaban por la cabeza mientras avanzábamos entre el olor de pinos y flores, que poco a poco me calmaba y me regresaba al presente. Sí, mi primer viaje había sido aterrador, pero había sobrevivido. Y quizá mi noticia le daría cierre al sumo sacerdote, que por fin sabría lo que había pasado con su hijo y al menos podría enterrar una parte de él. En mi mente apareció la imagen perturbadora de un ataúd diminuto, de apenas unos centímetros de ancho y menos de 30 de largo, con un brazo en descomposición dentro, un hueso sobresaliendo entre la carne desgarrada. Me estremecí. Nunca me había agradado mucho Arkovich. Imponía presencia. Pasaba fácilmente el 1,90 m, con unos hipnóticos ojos azules que irradiaban inteligencia y determinación. Pero la forma en que hablaba a la gente daba la impresión de que nos consideraba inferiores. Nadie se lo decía en la cara, pero parecía arrogante e inflexible. Aún así, había llevado a los Reapiners a una época de prosperidad. Habíamos recibido conversos de Blackwater y de otras milicias, además de gente con fortunas enormes en la bolsa de valores o con influencias en grandes compañías tecnológicas. Con esos recursos, Arkovich había conseguido armamento, formado una pequeña milicia propia y consolidado nuestro pequeño enclave espiritual en el mundo. Cuando mi padre y yo llegamos a su mansión y le contamos lo que había pasado, su rostro se endureció, cada vez más tenso y oscuro. No dijo una sola palabra. Apenas terminamos, se dio la vuelta bruscamente. «Esperen aquí», dijo, y cerró la puerta de un portazo. Ni mi padre ni yo nos miramos o hablamos. La tensión en el aire era insoportable. Tras unos 10 minutos, Earl Arkovich volvió a la puerta, nos miró fijo y habló. «James», dijo mirando a mi padre, y luego volvió sus ojos hacia mí. «¿Y Tristán?» «Tristán, tu primer viaje termina de esta manera», negó con la cabeza. «Estoy decepcionado de ti. Y de ambos, para ser honesto». Se me erizó la nuca. ¿De qué estaba hablando? «Reverendo», empezó mi padre, pero Earl levantó la mano para callarlo. ¿Desde cuándo dejamos los cuerpos de nuestros muertos en otros mundos, para que los devoren abominaciones o demonios?, dijo. Su tono nunca se elevó, pero cada palabra estaba impregnada de un veneno frío y calculado. Apenas logré volver con vida. Grité, incrédulo. ¿Estaba loco este hombre? Jamás dejamos los cuerpos de nuestros muertos, susurró Earl, con un filo helado en la voz. Ustedes dos volverán conmigo. Tristán conoce ese mundo, puede llevarnos de regreso. Ya he reunido un equipo en la cueva Oyowead. Irán conmigo ahora mismo. Y así fue como terminé de nuevo en la cueva Oyowead esa misma noche, acompañado de un equipo de 7 hombres más, entre ellos mi padre y Earl Arkovich, listos para regresar a otro mundo. Esperábamos a un anciano, el más poderoso de todos para abrir portales y viajar. Vivía en lo profundo del bosque, en una pequeña cabaña, como un ermitaño. Pasaba la mayor parte de su vida en la naturaleza, pero cuando los Reapiners lo buscaban, siempre acudía a ayudar. Enseñaba a los jóvenes sobre portales y puertas, compartía su sabiduría. Yo estaba emocionado de verlo, aunque ni siquiera sabía su nombre. Solo había escuchado historias de su poder. Mientras esperábamos, un Reapiner enorme, de piel oscura, llamado Samuel, reclutado por Earl de los Blackwater, empezó a organizar el arsenal. Mis ojos se abrieron como platos al ver lo que sacaban, rifles AR-15 con linternas desmontables y miras telescópicas láser, además de varios cargadores extra y granadas. De esas con forma de piña para tener mejor agarre al lanzarlas. Conté 7 AR-15 y al menos un par de docenas de granadas. Teníamos todo un arsenal preparado. Empezaron a repartir las armas y me entregaron una. La sostuve en mis manos, admirando el diseño y sintiendo la culata ajustable apoyarse contra mi hombro. Me tranquilizó un poco tenerla conmigo, aunque en el fondo de mi mente me preguntaba qué tan efectivas serían esas armas contra criaturas de otro mundo.
El recuerdo del monstruo arácnido gigante regresó de golpe, me recorrió un escalofrío, y de pronto el rifle me pareció diminuto. En ese momento entró el anciano. Me recordó a las imágenes de Merlín o Moisés que había visto alguna vez, su barba blanca le caía hasta casi la cintura, y en la mano sostenía un bastón de madera de hierro, que brillaba oscuro con la luz de las antorchas de la cueva. Nos miró a todos, 7 reapiners armados con rifles semiautomáticos, cargadores y granadas colgando del pecho. Es una petición enorme, reverendo, dijo el viejo a Earl Arkovich, que frunció el ceño. Tú eres el viajero más fuerte, el que mejor domina las puertas, viejo padre, respondió Arkovich, con el rostro torcido en una mueca amarga. ¿Acaso dices que no puedes pasarnos a todos por la puerta? Claro que no hay problema en pasar a 1 o 2 antes de que se cierre, contestó el anciano. Pero 7 u 8, eso pondría a prueba incluso al reapiner más poderoso. Y encima cargan con todo ese equipaje, esos gunos y granados, dijo, haciendo un gesto hacia los rifles y las granadas. Cada kilo extra que tengamos que forzar a través de la puerta reduce nuestras probabilidades. De todas formas, debe hacerse, replicó Arkovich. ¿No eres tú Meriope Winston, el más grande y poderoso viajero que existe? Abre la puerta. Sé que puedes hacerlo. El anciano hizo un gesto casi infantil de fastidio bajo su barba, su nariz ganchuda temblando apenas. Pero al final suspiró y asintió. Se hará, dijo Meriope. Si Dios lo quiere. Si la mente suprema está con nosotros y nos da el poder. Lo estará, respondió Arkovich con frialdad, sacando el espejo rojo de su manto. Todos lo miramos con una mezcla de fascinación y terror. El espejo parecía tener conciencia propia, una presencia que se sentía en cada rincón de la cueva. Era como si un demonio hubiera abierto los ojos en la oscuridad. Y, sin embargo, irradiaba un poder inconfundible. Sentí el vello de mis brazos y nuca erizarse al mismo tiempo que un zumbido llenaba mis oídos, como el de líneas eléctricas de alta tensión. «Guárdalo», gritó Meriope, los ojos muy abiertos, mostrando unos dientes sorprendentemente blancos. «Por el amor de todos los dioses, guárdalo hasta que estemos listos. ¿Acaso usarías una bomba atómica para alumbrar la oscuridad? ¿O te arrancarías la cara para no tener que afeitarte? No trates los objetos de otros mundos como simples baratijas». La cueva quedó en silencio. «Solo quiero darle paz a mi hijo, recuperar su cuerpo y traerlo de regreso con nosotros», susurró Earl, con voz baja y letal, como el siseo de una serpiente. «La paz no sale del cañón de un arma, sacerdote», respondió Meriope, sereno. «La paz viene de la mente suprema. Del cañón solo sale la muerte». Nos quedamos quietos, escuchando únicamente nuestras respiraciones. Luego el viejo retomó la palabra. «¿Quién es el joven cuya mente nos mostrará el mundo al que vamos?» Di un paso al frente. Él me recorrió con la mirada, como buscando algo que tal vez no estaba ahí. Después suspiró. «Joven», dijo, «tú serás el centro de esta apertura. Tu mente debe mezclarse con la mía, y con nuestro poder combinado enfocaremos el portal. Serás el último en pasar, lo cual es aún más peligroso. Cuando la puerta se cierra, lo hace al instante. Viajeros han quedado partidos en 2, te lo digo en serio. Uno de mis compañeros, cuando yo era joven, perdió toda la mano derecha. ¿Entiendes lo que te digo?» Asentí. «Entonces ven a mi lado. Debemos empezar. La noche avanza, y allá también pueden verse cosas extrañas durante la oscuridad, si es que allá es de noche. Ojalá por tu bien no lo sea». Ya equipados con rifles y granadas, sujetas con arneses que Samuel nos había ayudado a ajustar, parecíamos un grupo improvisado de rebeldes. Muchos de los reapiners vestían las toscas túnicas marrones de la religión, lo que les daba un aire medieval, como monjes armados. Samuel no. Él llevaba uniforme de combate color arena y botas militares. Medía casi 2 metros, con la piel oscura y músculos enormes que resaltaban bajo la tela. Imponía tanto que lo único que quería era estar cerca de él si estallaba una batalla. Su sola presencia irradiaba confianza y letalidad. ¿Estamos listos?, preguntó Earl, con un leve temblor en la voz. Todos asintieron. Meriope me tomó la mano. «¿Cómo te llamas, muchacho?», preguntó en voz baja. «Tristán», respondí. «Mi padre es James». «No me importa tu padre», dijo el viejo, sin sonar cruel. «Eres tú quien llevará esta carga hasta el final. Eres el más joven y el más puro.
Yo esperaré aquí hasta que vuelvas, o hasta que esté seguro de que no lo harás. Me apretó la mano. Ahora empieza a meditar en el mundo que viste. Regresaremos allí. Earl, viendo que estábamos listos, sacó el espejo rojo y se colocó frente a la pared de la cueva que parecía piedra sólida. El zumbido comenzó de inmediato, y la presencia venenosa llenó el aire. Cerré los ojos y me concentré en ese mundo. Sentía a alguien más dentro de mi mente, y con horror comprendí que era el anciano. De algún modo, Meríope tenía poderes telepáticos y estaba viendo mis recuerdos conmigo. Su mano tembló, y una corriente eléctrica recorrió nuestros cuerpos, aunque no dolía. «Concéntrate más», gruñó Meríope. «Concéntrate en la puerta. Concéntrate en el mundo. Abre el portal». Obedecí. Miles de imágenes pasaban frente a mis ojos, el sol filtrándose sobre el desierto, las rocas muertas, las incontables patas del arácnido gigante. Llevé esas memorias al frente de mi mente y las proyecté hacia la puerta. «Empieza a abrirse», gritó Earl con una voz fuerte y extasiada. Yo no abrí los ojos. «Concéntrate más», ordenó Meríope. «Ya casi lo tenemos». Sudando, con los ojos moviéndose bajo los párpados cerrados, puse toda mi energía en esos recuerdos y en la puerta. Entonces lo sentí, algo se dio. «Contemplen», exclamó Meríope cuando abrimos los ojos al mismo tiempo. «El portal está abierto». Los hombres comenzaron a correr, atravesando el umbral de piedra hacia un mundo oscuro y desértico. Cuando el último pasó, Meríope me empujó hacia la puerta. Corrí con todas mis fuerzas, viéndola cerrarse, y en un último impulso salté justo cuando la roca volvió a encajarse con un golpe seco. Una ráfaga de aire me rozó la piel al cerrarse detrás de mí. En esos últimos segundos aún estaba conectado telepáticamente con Meríope. Escuché una y otra vez su pensamiento, hasta que la puerta se cerró, pero aún así lo seguía oyendo, repitiéndose dentro de mi cabeza. ¿Crees que vas a un mundo desértico? No, muchacho, es un mundo infernal, y allá es de noche. Te esperaré aquí, pero es un mundo del infierno, y pocos regresan de un lugar así. Antes de perderlo de vista, miré los ojos de Meríope, se habían agrandado en toda la fuerza de su poder. Sus pupilas se contraían y dilataban de forma frenética, los párpados temblaban como si estuviera convulsionando. La energía fluía de él hacia la puerta, retorciendo el aire como el calor que ondea en un desierto. Esa fue la última imagen que tuve de nuestro mundo, antes de que la pesadilla comenzara. Al atravesar, todo fue caos. El espejo rojo nos lanzó en plena noche y en el peor lugar posible, como solía hacerlo. El zumbido me taladró los oídos, mi visión se volvió blanca, lo típico de viajar entre mundos, como una granada aturdidora que te deja fuera de equilibrio durante segundos. Pero cuando recuperé la vista y el oído, me alivió ver que seguíamos en una tierra. Lo noté por las constelaciones y la luna en el cielo. Claro, era otra tierra, quizá en un universo donde la vida se había vuelto grotesca y aterradora, pero al fin y al cabo, una tierra. Frente a nosotros se alzaba un campamento desolado. Me recordó a los campos de concentración de los que había visto imágenes en la historia, lugares comunistas o nazis donde las personas eran congeladas o muertas de hambre. Filas de alambre de púas rodeaban el perímetro, y en el centro había una puerta con un cartel sobre ella, aunque tan desgastado por el tiempo y el sol que apenas quedaban letras visibles. No había guardias en las torres, ni disparos. El lugar exudaba silencio y muerte. Pero entonces me llegó un hedor insoportable, a podredumbre, excremento y cadáveres. En torno al campamento, noté hebras de telaraña pegadas a los postes y a las vallas, cubriendo los barracones ruinosos que parecían listos para venirse abajo con una simple brisa. ¿Es aquí?, preguntó Earl, en voz baja. Miré alrededor. Las rocas se parecían, pero yo solo había estado poco tiempo en ese mundo, y si todo se veía como un desierto pedregoso, ¿qué posibilidades tenía de encontrar el punto exacto? Creo que estamos cerca, respondí con cautela. Mira la telaraña, debe ser de la criatura que atrapó a tu hijo. Detrás de mí, escuché el clic metálico de los seguros de los rifles desactivándose. Avanzamos hacia la entrada. Yo me mantuve junto a mi padre y a Samuel, dejando que Earl fuera adelante. Apenas cruzamos el portón, un sonido recorrió mi cuerpo como un escalofrío, una respiración rasposa, como la de un moribundo con neumonía, un gorgoteo que parecía provenir de todas partes. Y el hedor se intensificó de inmediato. El olor de la muerte nos azotó con la brisa.
La puerta del campamento se cerró detrás de nosotros con un chirrido metálico, como si lo hiciera por voluntad propia. Salté, sobresaltado, pero no había nadie allí. Y entonces salieron de los barracones. El horror se volvió indescriptible, niños con harapos, cuerpos esqueléticos que ya comenzaban a pudrirse. Cabelleras negras y grasientas les colgaban sobre la cara. En sus uniformes a rayas se distinguían manchas oscuras, viejas marcas de sangre seca. Mezcladas había vetas marrones, y en sus ojos brillaban el odio y la malicia, acercándose desde todas direcciones. Cientos de ellos jadeaban y temblaban. Me recordaron a las fotografías de Auschwitz, piernas huesudas que apenas sostenían su peso, rodillas chocando entre sí con un clic de huesos. Algunos tenían las narices y mejillas devoradas por insectos, rodeados de enjambres de moscas negras que les comían la carne y ponían huevos mientras avanzaban, fijos en nosotros, gimiendo. «Dispárenles», rugió Samuel, el único que mantuvo la cabeza fría en medio del terror. «Dispárenles, por el amor de Dios. ¿O quieren que nos maten a todos?». Ese grito rompió la parálisis. Los rifles rugieron con un estruendo ensordecedor. Los que estaban más cerca del perímetro fueron los primeros en desaparecer bajo una ola de manos podridas que los desgarraban. Las uñas azuladas y quebradizas de esos niños demoníacos estaban llenas de tierra y sangre seca. Mordían y arañaban como animales rabiosos. Vi a un repiner caer bajo una docena de ellos. En segundos, su rostro era un amasijo de sangre y carne arrancada, con los ojos y la boca convertidos en trozos irreconocibles. En su último aliento, alcanzó a sacar la espoleta de una granada y se voló a sí mismo junto con todas las que llevaba encima. La explosión sacudió el suelo, me tiró hacia atrás contra la cerca y me dejó los oídos zumbando. La horda no se detenía. Eran como oleadas humanas que nos aplastaban a fuerza de números. Disparé tan rápido como pude, apuntando a cabezas y pechos. Estoy seguro de haber matado al menos a 20, vi cómo sus cráneos estallaban bajo el impacto, iluminados por el haz de mi linterna, que daba a todo un resplandor LED fantasmagórico. Me detuve solo para recargar, jadeando. El aire estaba impregnado de un hedor insoportable, sangre, óxido metálico, carne podrida y excremento. La mezcla era tan densa que sentí náuseas, el sabor de la muerte parecía pegarse en mi lengua. Pero tragué saliva y me forcé a seguir disparando. Las cosas empezaron a salir mal muy rápido. Ya habíamos perdido al menos a 4 hombres que yo había visto, y aún así las oleadas no paraban. Miré a mi lado y vi a Samuel, sudando a chorros, los ojos desorbitados y una sonrisa enorme en el rostro mientras disparaba tan rápido como el rifle semiautomático se lo permitía. Apretando el gatillo una y otra vez hasta que el cargador se vació. Escuché el clic seco al intentar disparar de nuevo, estaba vacío. Al frente, vi una posible ruta hacia uno de los barracones cercanos. «Samuel», grité con todas mis fuerzas. Él volteó hacia mí y le señalé el edificio. «Podemos llegar ahí si nos mantenemos juntos y disparamos. Luego los iremos eliminando uno a uno cuando intenten entrar. No necesito más que eso». Se volvió hacia mi padre y hacia Earl Larkovich, que estaban a pocos metros detrás, disparando y lanzando granadas. Otra explosión retumbó cerca, y entonces Samuel rugió con voz grave, que resonó en todo el campamento. «James», le gritó a mi padre. «Earl, vamos a intentar llegar a ese edificio». Agitó el rifle, señalando con él el barracón. Ellos asintieron, y corrimos todos al unísono. Manos huesudas intentaban aferrarse a mi ropa mientras los niños ensangrentados nos cerraban el paso. Habíamos avanzado casi todo el tramo hasta la puerta, que seguía libre. Disparamos a todo lo que se movía cerca, y mi padre y Earl lanzaron cada uno una granada contra una masa de criaturas que se tambaleaban hacia nosotros. Con una explosión de sangre, huesos y vísceras, vi cómo sus cabezas estallaban una tras otra. Pero estábamos en desventaja, quizás 100 a 1, y por más rápido que disparáramos o granadas arrojáramos, seguían cerrándose sobre nosotros. Me prometí guardar una granada para mí. Si llegaba a quedarme rodeado y solo, no iba a permitir que me devoraran vivo, arrancándome la piel o los ojos. Me volaría por los aires y me llevaría a la mayor cantidad de esas abominaciones conmigo. Pero alcanzamos la puerta del barracón. Samuel embistió de frente, su cuerpo enorme destrozando la madera podrida en 1000 astillas que volaron hacia el interior. Corrí tras él, seguido por mi padre y Earl, todos golpeando fuerte el suelo con las botas. El interior era casi totalmente oscuro, iluminado solo por las linternas acopladas a nuestras armas.
El lugar parecía mucho más grande por dentro de lo que aparentaba afuera, y la luz no alcanzaba ni de cerca la pared del fondo. No hubo tiempo de revisar nada, porque ya los primeros enemigos se abalanzaban por la entrada. Mi plan funcionó. Disparamos todos juntos, apilando cuerpos en la puerta tan rápido como caían. Después de unas cuantas docenas, sus uniformes rayados empapados de sangre, la entrada quedó atascada con cadáveres, y los de atrás solo podían empujar sin lograr pasar. El charco de sangre se extendía bajo los cuerpos demacrados, y nosotros podíamos eliminarlos uno por uno con facilidad. Es como los espartanos en la batalla de las Termópilas, dijo Samuel, mirándome con una sonrisa. No pueden entrar por lo estrecho de la entrada, así que nos permiten buscarlos y acabar con ellos en grupos pequeños en vez de enfrentarnos a toda la masa. Chico, creo que nos salvaste la vida. Le devolví la sonrisa. La entrada estaba bloqueada por tantos cuerpos que los de atrás no podían pasar. Se amontonaban 3 o 4 de alto, extendiéndose unos 3 metros hacia afuera del barracón. Claro, eso también significaba que nosotros no podíamos salir, y pronto, eso se convirtió en un problema. Revisamos el resto del barracón en busca de movimiento, trampas o criaturas. No había nada. En la mitad trasera había literas de madera barata, alineadas una tras otra. Cada litera tenía 3 niveles, pero apenas había espacio para deslizarse y acostarse. El hueco sobre el primero y segundo nivel no tendría más de 40 centímetros, solo el de arriba estaba abierto. Avancé con cuidado, viendo sombras moverse entre las camas. Con la linterna del rifle apenas lograba iluminar algo, y me tomó unos minutos despejar la zona. Me quedé boquiabierto con la cantidad de camas. Los habían apilado como sardinas, las literas apenas dejaban unos centímetros de separación entre una y otra. Imposible dormir allí salvo de lado. No había almohadas, ni sábanas, ni nada. Regresé con mi padre y Earl, suspirando. Samuel inspeccionaba las paredes, buscando huecos o puertas ocultas. No encontró nada. Al final volvimos a ser 4, de pie frente al montón de cadáveres bloqueando la entrada. Mi padre sacó de su chaqueta unas galletas de mantequilla de maní y repartió paquetes pequeños. No supe cuánta hambre tenía hasta que mis manos lo abrieron. Me las comí con avidez. Earl tenía un pequeño botiquín con botellas de agua. Eran de las más chicas, de apenas medio litro. Me decepcionó, porque la vacié de un trago. Necesitamos un plan, dijo Samuel, con la mirada perdida en el vacío, como viendo algo que solo existía en su mente. Sí, respondió mi padre. Esto es una pesadilla. Ya hemos perdido a 4 hombres. Vamos, James, lo interrumpió Earl, no sabemos con certeza que los 4 estén muertos. Puede que alguno haya escapado. Yo los vi, susurré, mi voz resonando en la oscuridad. Vi a esos, niños poseídos o lo que sean arrancarle la cara a uno y comérsela. Vi cómo devoraban sus ojos. Sí, es muy triste, dijo Earl con una calma fría, pero... Nuestro plan debe ser que un par de hombres cubran la puerta mientras Earl saca el espejo rojo. Los demás lo ayudan en lo que necesite. Tenemos que evacuar lo antes posible, propuso mi padre. Los ojos de Earl casi se le salieron de las órbitas. Ni siquiera hemos encontrado el cuerpo de mi hijo. Gritó, su voz cargada de rabia y furia contenida. ¿Cómo puedes siquiera pensar en irte? Eso es cobardía. No, dijo Samuel, apartando la vista de aquel punto desconocido en la distancia y mirando directo al sumo sacerdote. No, él tiene razón. Tenemos que irnos. Cuanto antes, mejor. Earl nos miró a todos, incrédulo, como si esperara encontrar cámaras ocultas. Luego se irguió lo más alto que pudo, golpeó su puño derecho contra el pecho y sonrió. Pero esa sonrisa no era la suya de siempre. Esa sonrisa lo hacía ver desquiciado, fuera de sí. En ese momento supe que la muerte de su único hijo lo había destrozado por dentro, y que su locura podía condenarnos a todos si lo seguíamos. Nos quedamos en silencio, observándonos, hasta que algo agarró a mi padre por detrás. Era tan negro que no lo había visto acercarse entre las sombras, pues yo estaba concentrado en el sumo sacerdote. Pero cuando mi padre empezó a gritar desesperado, todos levantamos las armas. Una de las criaturas arácnidas había logrado colarse. Era más pequeña que la que había devorado a Alari Karkovich, no más alta que un hombre, pero igual de aterradora, una docena de patas veloces, enormes mandíbulas agitándose sin parar. Saboreando el aire mientras se abrían y cerraban con un chasquido.
Con esas pinzas curvas y filosas atrapó la pierna de mi padre y lo arrastró con una rapidez espeluznante hacia un túnel oculto al fondo del barracón. ¡Y mierda!, grité. Tenemos que ir por él. Los otros dos apenas reaccionaban. Earl con los ojos desorbitados, Samuel moviéndose de un pie al otro, pasándose la enorme mano por la cabeza rapada una y otra vez. El sudor le corría por la cara, y para mi horror, me di cuenta de que tenía miedo. Ese hombre, soldado y mercenario en incontables zonas de guerra, estaba aterrado. Sí, tienes razón, dijo al fin Samuel. Ahora ya no podemos irnos, maldita sea. Maldición. Debimos habernos largado en cuanto bloqueamos la puerta. Este lugar es una trampa mortal. Le lanzó a Earl una mirada cargada de rabia, como si quisiera estrangularlo en ese mismo instante. Pero Earl ni lo notó, tenía los ojos vidriosos, perdidos en la nada. Vamos, dijo Samuel, jalando a Earl por el hombro. Corrimos todos hacia el agujero. El boquete en el suelo apenas parecía lo bastante grande para que esa cosa hubiera pasado, pero supuse que podían retorcer su cuerpo como los insectos de nuestra tierra. No me sorprendió que nadie hubiera notado la trampilla, el piso estaba cubierto de suciedad y las uniones de la puerta encajaban a la perfección. El túnel era de tierra compacta, apenas lo suficientemente ancho para avanzar agachados. Samuel tendría problemas por su altura, pero Earl y yo podíamos pasar con relativa facilidad. Me lancé primero, corriendo lo más rápido que podía con la esperanza de alcanzar a mi padre. Escuché los pasos de los otros dos retumbando detrás, pero no volteé, solo me enfoqué en avanzar. El pasaje parecía interminable. Después de 10 minutos agachado, con el rifle a cuestas, ya estaba agotado. Pero me obligué a seguir, recordando la cara de mi padre gritando. Rogaba que no fuera demasiado tarde. Tras 15 minutos, el túnel desembocó en una gran caverna cubierta de rocas. Por fin pude ponerme de pie. El techo estaba a 6 metros de altura, con gotas sucias cayendo y resbalando por el piso húmedo. Vi restos de telarañas antiguas pegadas a las paredes, deshechas, como si llevaran siglos allí. Unos segundos después, Samuel y Earl salieron detrás de mí. El espacio se abría tanto que podíamos caminar en paralelo. La caverna se extendía hasta donde la linterna ya no alcanzaba, con formaciones rocosas afiladas y agua goteando desde lo alto. Pero las telarañas frescas no tardaron en aparecer. Algunas cuerdas gruesas como un brazo colgaban desde las paredes, cayendo varios metros. No necesitaba adivinar que las había tejido. Y entonces lo escuché, gritos. Corrí hacia adelante. En la distancia, vi a mi padre suspendido a varios metros de altura, atrapado en gruesos hilos pegajosos que bajaban de las grietas de la roca. No era una telaraña tradicional, sino un enjambre de cuerdas entrecruzadas que lo mantenían inmovilizado en forma de cruz, como una figura de Cristo crucificado. Más adelante, otros cuerpos aparecían envueltos por completo, colgando como capullos sin vida. «Dios, ayúdenme», gritaba mi padre. «¿Dónde están?», rugió Samuel. «No lo sé. No lo sé», contestó, agitando la cabeza. «Solo sáquenme de aquí». Samuel probó la resistencia de una de las cuerdas que colgaban frente a mi padre. Era firme. Así que empezó a trepar, aferrándose con brazos y piernas hasta llegar casi cara a cara con él. Sacó un enorme cuchillo y comenzó a cortar las hebras que lo sujetaban. Fue en ese instante cuando escuché el inconfundible skittering, el sonido de decenas, quizás cientos de patas. Al voltear, vi a Earl Larkovich arrodillado sobre una silueta oscura, envuelta en capas de telaraña. Lo escuché gritar entre sollozos. «Es Alaric. Es Alaric, mi hijo. Mi único hijo». Rompió en llanto, abrazando el cadáver. Arrojó su rifle al suelo, hundido en una desesperación absoluta. Su mente finalmente se había quebrado. Samuel lanzó sus últimas granadas contra los monstruos que se acercaban. La primera destrozó a 3 de ellos en un estallido brutal de patas y caparazones. Pero eran demasiados. Sabía que teníamos que sacar el espejo rojo de inmediato. Corrí hacia Earl y metí la mano en sus ropas. Ni siquiera reaccionó cuando se lo arrebaté, seguía abrazando el cuerpo mutilado de su hijo. Samuel, al frente, estaba siendo rodeado. Decenas de arañas gigantes inundaban la caverna. Cuando mi padre llegó corriendo hacia mí, alcé el espejo y activé las runas plateadas. Lo último que vi fue a Samuel sacando el seguro de su última granada, apretándola contra su pecho mientras las mandíbulas lo atravesaban.
Un chorro de sangre salió disparado, y aún así sonreía, gritando enloquecido mientras las llamas lo envolvían y arrastraban a una docena de criaturas consigo. Fuimos transportados de golpe de vuelta a la entrada de la cueva Oyowead. Meriope corrió hacia nosotros, revisándonos. Yo gritaba una y otra vez. Todos están muertos. Dios, están todos muertos. Y entonces me desmayé por segunda vez. Soñé con Earl abrazando el cadáver de su hijo, con la sonrisa salvaje de Samuel al sacrificarse. Me desperté empapado en sudor, con pesadillas suficientes para toda una vida. Al final, Earl Arkovich consiguió lo que quería, encontró el cuerpo de su hijo. Y tal vez ahora descansan juntos para siempre, hasta que alguna de esas abominaciones decida devorarlos.